días a todas las personas que se dan cita aquí en la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa. Bienvenidas, bienvenidos a esta sesión. Hoy vamos a hablar un poco de frutales, pero antes, como en cada sesión, de manera muy rápida, pues contarles que la Red Ciudadana de Agricultura Urbana y Periurbana de Jalapa, antes del COVID, de la pandemia del COVID, nos reuníamos cada 15 días en una casa diferente que funcionaba como una casa anfitriona, y esa casa anfitriona nos pedía algún tema de interés para su huerto. A los siguientes 15 días, una persona alzaba la mano, decía: yo quiero recibirlos en mi casa y me gustaría que aprendiéramos a hacer composta. Íbamos a esa casa, las personas que así lo desearan llegaban a esa casa y entre todas, aprendíamos. Entonces es lo que le llamamos comunidades de aprendizaje. Así cada 15 días, desde el 2013 hasta antes de que se suspendieran las actividades por pandemia, nos estuvimos reuniendo en Jalapa y alrededor de Jalapa. Hoy, cada 15 días, y para mantener viva la red, es que nos hacemos estos videos en donde contamos un poquito algunos elementos que nos parecen importantes. La reunión de la red comenzaba con algo que le llamamos el Círculo de la Palabra, que tiene como objetivo romper el hielo. Mucha gente llegaba por primera vez y a lo mejor llegaba tímida, no sabía qué onda, y con esta dinámica pues la gente se sentía acompañada, se sentía como parte del colectivo, y nunca hubo un problema de que yo sí, tú no y cosas de estas, porque como una buena comunidad de aprendizaje, todas aprendíamos de todas. Entonces, después de esto seguía la parte técnica, hacíamos la composta, por ejemplo, y después intercambiábamos semillas y plantas. Hoy las semillas y las plantas las pueden encontrar todos los domingos de 10 a 3 de la tarde en el Tianguis Agroecológico Jalapa, con algo que le llamamos la canasta de semillas. Todos los domingos de 10 a 3 estamos en Jalapeños Ilustres 171. Ahí ustedes pueden, si tienen y quieren, llevar semillas, y si quieren empezar su huerto o les falta algo, pueden ir a ver qué semillas y qué plantas tiene la canasta de semillas. La filosofía de esta canasta de semillas es que no se cobran, son totalmente gratuitas, y si ustedes están comenzando, no se preocupen, no necesitan llevar nada, pueden llevarse de las semillas que tengamos, y ya después cuando tengan algo, pues lo pueden llevar. Entonces más o menos así opera la canasta de semillas, todos los domingos de 10 a 3 en Jalapeños Ilustres 171, Tianguis Agroecológico Jalapa. Al finalizar el intercambio de semillas y plantas, pues venía algo que era muy sabroso, que era la comida comunitaria. Todas las personas, las que lo desearan, llevaban algo de comer para compartir y se juntaba a la mesa toda la comida y disfrutábamos de ese hermoso proceso que es el poder compartir la comida. Y al compartir la comida compartíamos otras cosas. Por ejemplo, compartíamos las recetas que llevábamos de los alimentos preparados. Entonces, esta comunidad de aprendizaje se incrementaba. Hoy, pues, si ustedes quieren compartir alguna receta, pues nos dará mucho gusto. Bueno, esa es la dinámica de la red. Esperemos que si superamos esta tercera ola, que así va a ser, podamos vernos pronto. Si alguien quiere recibir a la red, puedo ir yo y podemos hacer una práctica en esa casa con las medidas de la sana distancia y pues empezar a salir un poquito de esta casa. En tanto que ocurre eso, pues vamos a comenzar el día de hoy con nuestro tema, que tiene que ver con un poco aprendiendo de árboles frutales en nuestro huerto. Los árboles frutales son un muy buen complemento alimenticio.
no es un alimento como tal, porque si bien nos da elementos bien nutritivos, pues se considera como un complemento y debe de ir acompañado de otros alimentos para tener una dieta balanceada. Pero de manera general los frutales son maravillosos, porque nos aportan muchos elementos. Bueno, vamos a ver algunos de los elementos que nos aportan los frutales. Hoy está Miguel aquí detrás de cámara, muchas gracias, joven Escalona Hernández Miguel Ángel. Está muy entusiasmado con su papá, compartiendo y nos avisan si se escucha bien. Bueno, las frutas en general, acérquese joven, las frutas en general son ricas en agua, básicamente entre el 85, 90, 95% es agua. Entonces eso es bueno porque para las personas que cuidan su línea, el que haya un alimento que nos proporcione mucha agua pero nos genere satisfacción, nos ayuda mucho en la dieta. Tiene, y aquí no está anotado, tienen algunos de ellos una cantidad importante de azúcares, fructosa, sacarosa, glucosa, y esa es una de sus características, que son muchas de ellas ricas en azúcares. Entonces, si tenemos esta necesidad de comer azúcares, un buen plátano nos puede ayudar bastante, además es rico en potasio. Otra de sus características y de sus ventajas es que tiene fibra alimentaria. La fibra, hoy sabemos, es uno de los nutrientes, vamos a llamarles, uno de los elementos que el cuerpo requiere de manera importante. Muchas personas tienen problemas de digestión y en el caso particular muchas mujeres tienen problemas con colitis. A veces está determinado por una ausencia en el consumo de fibra. Cuando nosotros consumimos tanta comida procesada, ultraprocesada, consumimos poca fibra. Y el comer frutas nos ayuda entonces a tener una ingesta importante de frutas. Entonces nos aportan fibras, nos aportan vitaminas, sobre todo vitamina A, vitamina C, vitamina A, E y la del complejo B. Entonces las frutas son una buena fuente de vitaminas. Otra cosa importante es que nos aportan minerales. Calcio, fósforo, magnesio son considerados como minerales y estos son muy importantes para la constitución de muchas de las funciones que tienen nuestras células. Requieren una cantidad importante de minerales y a veces tenemos el problema de no tener también una ingesta importante macro y microminerales. Entonces las frutas nos ayudan a tener estos minerales y es una de las ventajas que tienen. Y la otra, y hoy muy de moda, pero también muy importante, tenemos los antioxidantes. El oxígeno juega un poder de oxidación y eso le hace daño a nuestro cuerpo. Dependiendo de nuestra alimentación, hay alimentos y hay sustancias, como por ejemplo el glifosato, que se ve que pueden causar estrés oxidativo, ¿no? Que quiere decir que en la presencia del oxígeno se bloquean ciertos procesos metabólicos y entonces para eso necesitamos ingerir moléculas que sean antioxidantes, que no generen este proceso o este estrés oxidativo, que nuevamente está en muchas sustancias químicas, por ejemplo el glifosato, y que es un herbicida que hoy en México se debate porque hay un decreto presidencial para prohibir paulatinamente su uso. Entonces, pareciera que es una cuestión de berrinche, pero hay muchos argumentos técnicos para ver que productos químicos como el glifosato y otros más, muchos más, dañan nuestra salud. Entonces, una de las ventajas de las frutas es que tienen estos antioxidantes que nos ayudan a evitar este estrés oxidativo. Entonces, si se dan cuenta, las frutas tienen muchas ventajas.
Y eso hay que aprovechar y esas ventajas hay que aprender a utilizarlas para que podamos nosotros entonces tener un buen complemento a nuestra alimentación. Comer cantidades adecuadas de proteína, de carbohidratos, de grasas, que también son importantes. Y aquí juegan un papel muy importante los frutos secos. Hay frutos que por su naturaleza, que por su proceso natural, vamos a considerar como frutos secos. Por ejemplo, la nuez. La nuez es un fruto seco. Tenemos que procesarla, pero normalmente es como la aprovechamos. Es un fruto seco, rico en grasas, rico en antioxidantes y rico también en proteínas. Los cacahuates son otros de los que se consideran como frutos secos, pero por ejemplo tenemos las macadamias, que es otra nuez, y que tiene una cantidad importante de grasas, de estas grasas que son muy buenas, que son ricas en estas sustancias antioxidantes y que ayudan mucho a nuestra salud. Entonces, una primera clasificación de los frutales, podríamos decir aquellos que puedo consumir en fresco, y aquellos que de alguna manera se tienen que secar para poder ser consumidos. Por ejemplo, la macadamia, por ejemplo, la nuez, por ejemplo, la nuez de la India, etcétera, etcétera. Entonces, esa podría ser una primera clasificación de los frutales que vale la pena pensar e imaginar. Hay una diversidad impresionante de frutales. Y esta diversidad impresionante de frutales se debe justo a las características de distribución que tienen de acuerdo al hábitat en el que están. Entonces, hoy vamos a ver un poquito de esto y esperemos que se diviertan y que si tienen preguntas las puedan ir anotando. ¿Hay preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, no hay comentarios? Si tienen algún problema con algún frutal en su casa, si tienen alguna duda sobre frutales, pueden anotarlos aquí en el chat y aquí el joven camarógrafo especial estará muy al pendiente de que esta información pueda ser compartida. Bueno, una cosa que me parece bien importante es señalar que nuestro país, que México como país, es uno de los países con más riqueza biológica y con más riqueza cultural que hay en este hermoso planeta en el que habitamos. Está entre los 6 países con mayor mega biodiversidad. Y esa mega biodiversidad se expresa de múltiples formas. ¿Sí? ¿Algún comentario? Se expresa de múltiples formas. Por ejemplo, la cantidad de insectos que tenemos, muchos de ellos también los comemos, la cantidad de plantas, la cantidad de ecosistemas que tenemos, son reflejo de estas características tan especiales de nuestro país. Nosotros tenemos montañas muy altas, pensemos en el pico de Orizaba, tenemos costas, muchas costas, tenemos áreas secas, áreas montañosas, etcétera, etcétera, lo que nos permite entonces que crezca una gran diversidad de frutales. Entonces, México está considerado como, además de esta diversidad biológica natural, como uno de los centros de domesticación de plantas más importantes del planeta. Un investigador ruso, que se apellida Vavilov, creó toda una corriente sobre los centros de domesticación de plantas cultivadas. Entonces decía que por las características de las especies silvestres, por ejemplo, que por las características incluso de presencias de plagas y enfermedades, podríamos pensar que una región en particular había sido el centro de domesticación de esas plantas. Y a eso le llamaron centros de domesticación. La zona de Mesoamérica es una de las zonas más importantes, por ejemplo, junto con el sureste asiático, junto con la zona de los Andes, son zonas que están
reconocidas como centros de domesticación de especies. Muchas veces una planta se domesticó en un lugar, pero se diversificó en otro lugar. Entonces, por ejemplo, el jitomate se domesticó en Mesoamérica, pero cuando llegaron los europeos, se lo llevaron a Europa, los españoles, y en Europa fue también acogido el cultivo del jitomate, que se diversificó y hoy existe una gran cantidad de variedades de jitomate en Europa, incluso a veces más que en nuestros países. Entonces México fue el centro de domesticación, pero el centro de diversificación del cultivo del jitomate fue Europa. En España, en Italia, en donde se consume mucho jitomate, pues han generado muchas variedades locales que tienen que ver con el gusto, la tradición culinaria, etcétera, etcétera. Entonces, México es uno de los centros de domesticación de plantas cultivadas más importantes, y es un motivo de orgullo. Por ejemplo, el aguacate pues, fue domesticado en nuestra región, en esta región de Mesoamérica y el Caribe, y por eso encontramos una variación muy grande de aguacates, desde los chiquitos, de los criollos, hasta los grandotes, que les llamamos paguas, y otras especies como el chinini, que es una especie emparentada con los aguacates. Entonces, esta diversidad tan importante de tipos que hay de aguacate, pues se debe justo a que esta región fue uno de los centros de domesticación, el centro de domesticación de este cultivo tan maravilloso como es el aguacate, que hoy es un tema de mucha controversia, porque en regiones como en Uruapan, pues se ha tumbado casi toda la vegetación natural para sembrar aguacate, dada la gran demanda que existe de aguacate, por ejemplo, en Estados Unidos. Tan solo en el Super Bowl, si mal no recuerdo, se consumen 30,000 toneladas de aguacate. Tan solo en un día, en una jornada como el Super Bowl, para el guacamole, se llegan a consumir 30,000 toneladas de aguacate. Entonces se va sembrando, le llaman el oro verde en esta región, pero van devastando con las montañas la vegetación natural. Entonces México es el país más importante en la producción de aguacate del mundo. Nadie produce más aguacate que nosotros, por esta característica. Pero bueno, ¿qué otras? ¿Algún comentario? Sí. Hay un berenjeno que tiene unos animalitos como toritos verdes. Sí. Otros con espinas y se acompañan de hormigas, pero cortan las puntas y las hojas. ¿Qué se puede hacer? Sí, a eso le vamos a llamar periquitos. Y estos periquitos son como unos aliencitos, son unos bichitos. Y las ninfas, este periquito tiene metamorfosis incompleta. Quiere decir que no pasa por gusano, que no hay una larva, sino que pasa del huevo, eclosionan los bichitos y se van mudando y se van diferenciando, pero siempre van a ser bichitos. Entonces tenemos los adultos, las crías, las ninfas, y tenemos los adultos que son de color verde. Hay una variedad muy grande de estos insectos, membrácidos le llaman, de los periquitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los periquitos? Los periquitos lo que van a hacer es raspar con su aparato bucal los nudos de las plantas donde se insertan las hojas. Ahí se van a ubicar y van a raspar para poder succionar la savia de las plantas. Y las hormigas, es una simbiosis, van a proteger a los periquitos porque también se van a nutrir de estos alimentos. Entonces es una simbiosis que tenemos. Si nosotros desaparecemos a las hormigas, pues bajan las poblaciones de periquitos, y si eliminamos las poblaciones de periquitos, no va a haber hormigas. Entonces, lo que se aconseja es difícil, un manejo que
no hay un manejo alternativo que sea tan eficiente. Podríamos decir que los estados ninfales, cuando los periquitos son muy pequeñitos, son más sensibles porque el cuerpo es más blando que cuando ya es adulto, cuando ya está con este pico que lo hace tan característico y por eso le llaman periquitos. Entonces, podemos hacer ahí una solución de picante, porque el picante es muy irritante. Entonces, el picante nos puede ayudar sobre todo en estos estadios iniciales. La otra es llegarle directamente con la mano. El picante, pónganle 5 chiles de los más picosos, picosos en 1 litro de agua. Hierven el agua y justo cuando esté hirviendo, un maceradito de los chiles lo echan a este litro de agua, apagan la estufa, dejan que se asiente de un día para otro y este preparado lo pueden disolver en 2 partes de agua, 2 partes de este preparado con 8 de agua y se lo pueden poner a la planta. La otra es ahuyentar a las hormigas. Si ustedes han visto en la planta, en la base del tallo se junta con tierrita, que es la que está juntando la hormiga para poder estar ahí presente. Si ustedes quitan esta tierra y van ahuyentando a la hormiga, entonces la hormiga se puede ahuyentar y puede, entonces la población de periquitos, porque dependen de ellos, son simbiontes, va a disminuir. Lo que pueden hacer en el caso de la berenjena es, en el tallo, ponerle un plástico, amarrar el plástico alrededor del tallo, doblar el plástico para que la hormiga cuando venga caminando suba, pero no dé la vuelta para seguir en el tallo. Entonces lo que hace es que sube, regresa y aquí se queda y ya no sube la parte alta del tallo. Muy bien. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿No hay comentarios, no hay preguntas? Pues supongo que ya se respondió, porque hable de la plaga de cítricos en la zona de Jalapa-Coatepec, cómo evitar que suban las hormigas. Entonces con estos plásticos, no sé si me explique, voy a ver si aquí lo puedo explicar. Este es el tallo, entonces le ponen el plástico y lo doblan para que la hormiga no suba, entonces tiene que quedar. Hay quienes usan aluminio, un plástico grueso es suficiente, entonces nos puede ayudar bastante. Ahorita lo tratamos de ilustrar a ver si es posible. Muy bien, entonces decíamos que México es un centro de domesticación de plantas cultivadas. El aguacate es una de estas especies. El aguacate criollo le llaman raza mexicana, que crece en zonas altas. Luego en zonas intermedias hay una raza que le llaman raza guatemalteca, donde está, por ejemplo, el aguacate fuerte, el aguacate Hass, y en las zonas bajas es otra raza de aguacates que se llama raza antillana, porque se supone que se generó en estos lugares. Toda la región del Caribe es una región en donde se cultiva y se consume muy bien este aguacate, grandote, de semilla grande, dulzón, que en algunos países los acompañan con aceite de oliva y salecita y muy rico. Aquí en México estamos más acostumbrados a los criollos, porque incluso la hoja la aprovechamos porque tiene un olor anisado, y los guatemaltecos, que son estos Hass, que son muy comunes por nuestra región. Muy bien, el aguacate, pero hay otros frutales que son nativos de Mesoamérica. Por ejemplo, el capulín. El capulín es una especie que ha sido domesticada. La chirimoya, la guanábana, la nona, el papauce, que son especies de la misma familia, todas ellas son domesticadas en nuestro país. Y hoy la chirimoya es una de las anonáceas que más se cultiva y se consume en Europa, sobre todo en España, en la región de la costa, cercana al estrecho de Gibraltar, toda esta parte del sur de España, se cultiva mucha chirimoya, y nosotros pues en las zonas semialtas podemos encontrar chirimoya, que es bien rico. La ciruela mexicana, la ciruela de semilla grande, le llaman
jobo también, son dos especies, la ciruela y el jobo, y que son muy ricas, es muy tropical. Esta es una especie me gusta mucho porque, porque se propaga fácilmente, es muy sabrosa y en las regiones tropicales suelen hacer agua o paletas de jobo o de ciruela. Hay ciruelas amarillas, hay ciruelas rojas y son sumamente atractivas. La guayaba también es domesticada en la región de Mesoamérica, en nuestro país. El mamey es otra de estas frutas que son domesticadas. El marañón o la nuez de la India, que se cultiva mucho en Brasil. Brasil es uno de los centros de diversificación que tiene este fruto, el cashew, le llaman también los brasileños. El nanche o el nance es otra de las frutas que fue domesticada. La papaya, la piña, el tejocote y una diversidad importante de zapotes. Hay un zapote que le llaman zapote niño, otro zapote amarillo y el zapote blanco. Todas estas especies de zapotes también fueron domesticadas en nuestra región. La nuez pecanera, la nuez de cáscara de papel, es una nuez que fue domesticada entre Estados Unidos y México y que es una nuez muy deliciosa. Entonces, reconocer el valor de estas especies me parece que es importante y saber que estas especies han sido domesticadas en nuestro país, pues también le da un valor bien importante. Entonces, hay que sentirnos orgullosos y hay que cuidar esta riqueza y, y vayamos un poco impulsando la recuperación de los frutales nativos y tomándole el gusto. En el caso de la papaya, comentábamos en alguna ocasión, hoy la papaya que se cultiva mayormente en nuestro país es la Maradol, que es una variedad que se generó en Cuba y que desplazó los tipos de papaya mexicana que teníamos aquí, la cera y la mamey. Entonces ya casi no encontramos estas plantas de papayas, cera o mamey, y eso hace que si este recurso genético no se usa, desaparezca y una diversidad genética importante que a lo largo del tiempo se fue acumulando, se pierda. Entonces, revalorar esta riqueza de frutales que hemos domesticado en nuestro país es fundamental. Revalorar quiere decir cultivar, y entonces vale la pena empezar a cultivar estos frutales. La piña es otra de los cultivos que se domesticó en nuestro país y es una de las frutas tropicales más importantes que tenemos en el mundo. Así son deliciosas las piñas, una buena piña. Y nuevamente hoy una variedad como la doble miel, o le llaman, que fue generada por una empresa en Costa Rica, la del Monte, está desplazando mucho a las variedades tradicionalmente cultivadas, como era la Cayena lisa, que era la variedad de piña que más se cultivaba en la región, piñas muy grandes, no tan dulces. En cambio la miel, pues es una piña más pequeña, muy dulce. Entonces así se va observando que, pues que hay una diversidad importante de cultivos. Ustedes dirán, entonces, ¿de dónde es el coco? Pues el coco es una de las plantas, justo, que menos se tiene la certeza de dónde es domesticado, dónde fue domesticado, porque el coco crece en todas las zonas de costa. Pero el coco además tiene la ventaja de que puede viajar grandes distancias porque tolera el agua de mar. Entonces, si un coco cae al mar, puede ir flotando, llegar a otro lugar, germinar, y así es como ha sido la distribución de cocos en el mundo. Entonces, hoy se pierde la noción de dónde es que verdaderamente fue domesticado, aunque hay estudios
que están llegando a esto. El mango, ¿de dónde es el mango? Y nosotros vamos a ver que hay dos tipos de mango. El mango tipo Manila, como el Ataulfo. Manila es la capital de Filipinas. Y entonces, uno de los centros de domesticación del mango, pues es justo Filipinas. Estos mangos pequeños, sabrosos, agridulces, que es la característica del mango Manila, es una de los lugares en donde se domesticó. Pero otro de los lugares en donde se domesticó el mango, que también presenta una gran diversidad de tipos de mangos, es la India. Entonces, les llamamos indostanos, que son de toda esta región de la India, y filipinos, de esta región del sureste asiático. Entonces, los mangos petacones, los mangos grandes, más dulces, menos ácidos, como es el caso del Manila, estos mangos son del origen de la India, y los otros mangos, los que son más pequeños, más alargados, son de la región de Filipinas. En la India, que es uno de los centros de domesticación, vamos a encontrar una variedad impresionante de mangos y también de recetas con el mango. Entonces, muchas de las recetas que se utilizan para hacer mermeladas, preparados, el chutney famoso, pues son de estas regiones en donde se consumen estos frutales. Entonces, de manera general, los frutales son importantes de acuerdo a donde fueron domesticados. Por ejemplo, los cítricos. Los cítricos, muchos de los cítricos, la naranja, la mandarina, el limón, su centro de domesticación es el sureste asiático. Entonces, muchas de estas frutas provienen de allá, y lo que ha pasado en el mundo es que ha habido un intercambio muy importante de estas frutas. Cuando nosotros tenemos estos intercambios y estas plantas se adaptan a nuestra región porque se presentan las condiciones adecuadas para su cultivo, pues está chido. Pero cuando, por ejemplo, tenemos que importar, como es en el caso del kiwi, que hay pocas zonas de cultivo en nuestro país y que casi todo el kiwi lo importamos de Nueva Zelanda o de Australia, pues imagínense la distancia que tiene que viajar el kiwi para que podamos tenerlo en nuestras mesas. Entonces, recuperar el gusto a los frutales domesticados, reconocer esta variedad de frutales domesticados es muy importante. Otra cosa que pasa es que los frutales se acriollan. ¿Qué quiere decir? Que se van adaptando, que la gente de manera local, aunque fueron domesticados en otro lugar y fueron introducidos a nuestro país, se empiezan a criollar en la región. Y por ejemplo, esta manzana de aquí de la región es una manzana que le llaman criolla, le llaman chipona, o que tiene una serie de nombres, que ya no corresponde mucho con las variedades comerciales. Y entonces esta variedad de manzana se ha ido seleccionando, y una de las características que tiene esta variedad es que es agridulce y que es muy rica, por ejemplo, para hacer sidrita, para hacer bebidas a base de manzana. Entonces, si no es domesticada en nuestro país, sí se ha ido acriollando, y si ustedes van a la zona de Jalacingo, a la zona de Alto Tonga, a la zona de Las Vigas, y le preguntan a la gente de dónde es originaria esa manzana, dirán, de mi pueblo, porque de generación en generación se han ido escogiendo y seleccionando estos materiales. Bueno, de nuevo parece ser que hubo un problema de conexión o algo parecido, y entonces pues el tema de hoy son aprendiendo un poco de frutales en el huerto. Ya en la sesión anterior hablé un poco sobre
lo de los frutales domesticados, en dónde son originarios, y veíamos que en nuestro país, en México, es uno de los lugares en donde más se ha domesticado una planta. Nos preguntaban hace rato qué es una planta domesticada. Y es una planta que es escogida de generación en generación o a través de múltiples selecciones por parte de hombres y mujeres. Entonces, les daba el ejemplo del mango, que es una fruta que en estado silvestre, si yo como un mango, aunque esté maduro, es demasiado astringente y me irrita la boca. En cambio, hoy los mangos son muy dulces y me irritan poco, salvo que coma mucho. O si como un mango verde, entonces mango verde también me irrita, es astringente. Entonces, en el proceso de selección, lo que nosotros hacemos es ir escogiendo las características que más nos gustan y desechando las que menos nos gustan. A veces le atinamos, a veces no le atinamos. Entonces, es una característica importante. Habíamos mencionado algunos frutales domesticados en México, como el capulín, la chirimoya, la guanábana, la nona, la familia Anonaceae, la ciruela mexicana, el jobo, la guayaba, el mamey, el marañón o nuez de la India, el nanche, la papaya, la piña, el tejocote, el zapote, el mango, son frutales que fueron domesticados en nuestro país. Bueno, también estábamos viendo que vamos a ver, para cultivar un frutal en nuestro huerto, debemos de considerar varias cosas que nos parecen importantes. ¿Se puede cultivar un frutal en una maceta? Sí. Pero si esa maceta es pequeña, el frutal va a crecer poco. Si esa maceta es grande, el frutal va a crecer un poco más. A veces la tierra en donde voy a cultivar mis frutales es muy compacta, suele haber tepetate, por ejemplo aquí cerca de Jalapa, yendo para Veracruz en la región del Lencero, los suelos son muy tepetatosos, son muy duros. Entonces se hace un hoyo para sembrar el frutal y ya luego la raíz no puede crecer más y se queda chiquita. A esto le llamamos efecto de maceta. Entonces siempre hay que vigilar que la planta esté en un lugar adecuado para poder desarrollar. Bueno, nosotros para poder entender este crecimiento de los frutales, vamos a hoy hablar de algunas características que me parecen importantes. Una es el hábito de crecimiento. Entonces, el hábito de crecimiento, vamos a ver que hay algunas que son como hierbas. Entonces, el crecimiento es herbáceo, vamos a llamarle. ¿Qué quiere decir? Que no desarrollan madera su tallo. Es una hierba, no desarrolla madera. Entonces, esta madera está en los de origen arbustivo y en los árboles, en los de crecimiento arbóreo, en estos arbolotes. Ahí sí hay madera. ¿Cómo distingo un arbusto de un árbol? El arbusto desde la base tiene muchos tallos y el árbol solo tiene un tallo. Entonces tenemos frutales que son arbustivos y hay árboles. El ciclo de producción de una especie herbácea es un ciclo corto. El ciclo de un arbusto o de un árbol es un ciclo más grande. Estos árboles, los arbustos y los árboles sobre todo, tienen que pasar por un periodo que le vamos a llamar de juvenilidad. ¿Qué quiere decir? Que antes deben de pasar solamente por un crecimiento vegetativo para que los frutales puedan reproducirse, dar flores y dar frutos. Este periodo de juvenilidad, entonces, es importante porque en algunos frutales, por ejemplo en la nuez pecanera, en la nuez de cáscara de papel,
este periodo de juvenilidad puede ser de 15, 16, 17 años. Entonces, quiere decir que va a pasar por un periodo juvenil muy largo. En cambio, en el café, el periodo juvenil puede ser año y medio, 2 años. Al segundo ciclo de que yo lo sembré, puede ser que ya esté produciendo café. Entonces, hay frutales que tienen este periodo juvenil y hay frutales que tienen corto y hay frutales que tienen el periodo juvenil demasiado largo. Una forma para acortar este periodo juvenil tiene que ver con prácticas de manejo. Por ejemplo, la poda. Si yo podo un frutal, entonces me va a echar brotes, y si vuelvo a podar, me va a volver a echar brotes, y lo que estoy haciendo es acelerar su crecimiento, que continuamente esté produciendo brotes. Y entonces, como está continuamente produciendo brotes, el periodo de juvenilidad, que en nuestro caso sería el periodo de niñez, antes de entrar a la pubertad y de que maduren nuestros órganos sexuales, igual pasa en los frutales, lo vamos a cortar. Otra forma es la propagación asexual. Por ejemplo, si yo tengo un árbol que ya está produciendo y tomo una rama de este árbol y lo injerto en otro árbol, entonces el periodo de juvenilidad se va a cortar y este periodo de juvenilidad acortado va a hacer que la planta produzca más pronto. Entonces, si yo tomo una rama de esto, una yema que ya esté produciendo y lo injerto sobre otra planta, el periodo de juvenilidad se va a cortar. Otra forma es que esta rama yo la enraice con una estaca, por ejemplo en el jobo o en la ciruela es muy común que yo agarre una estaca, la ponga a enraizar y entonces el periodo de juvenilidad también se va a cortar. Y otra forma que lo puedo hacer es que una rama en el árbol, una rama que ya esté produciendo, le haga un anillo, una incisión, le ponga algo para que se crezca en la oscuridad. A esto le llamo acodo, y los acodos son otra forma de acortar el periodo de juvenilidad. Entonces, podemos acortar el periodo de juvenilidad. Cuando yo en mi huerto, en la composta de mi huerto, llevo los residuos de la cosecha, por ejemplo, me comí una mandarina, esa mandarina, la semilla germinó y sale una plantita, es muy común que yo agarre esta plantita y la lleve a regalar o a intercambiar. Pero como es de semilla, el periodo juvenil va a ser más largo. Probablemente yo compré esa planta o esos frutos hayan venido de una planta injertada y por eso es que produjo más rápidamente. Cuando una planta es de semilla, va a tardar mucho más en entrar en producción, porque su periodo de juvenil es mucho más largo. Entonces es muy importante conocer, por un lado, el hábito de crecimiento, si es herbáceo, si es arbustivo y si es arbóreo, y el periodo de juvenilidad, cuánto tiempo va a estar en estado de crecimiento vegetativo, esto es, solamente va a producir hojas para que yo sepa cuánto va a tardar en entrar en producción mi árbol. Le dicen que es de semilla a esta planta. ¿Cómo acorto el periodo de juvenilidad? Pues con un injerto. Entonces un injerto me va a cortar el periodo de juvenilidad. Entonces una planta injertada, y esta es una de las virtudes o de las cosas por las que hay que comprar a veces estas plantas injertadas, es porque su periodo juvenil es muy corto. Otra de las características y de las bondades de las plantas injertadas es que el porte de la planta es más bajo. Una planta de semilla puede crecer mucho más grande que una planta injertada. Incluso hay portainjertos, patrones le llaman, que son enanizantes.
¿Qué quiere decir? Que van a impedir que el árbol crezca muy grande. Y si crece poco, entonces la cosecha se me va a facilitar. Entonces las plantas injertadas tienen, entre otras ventajas, que acorta el periodo juvenil y que puede disminuir el porte de la planta. ¿Qué ventaja tiene esto? Que me facilita la cosecha, pero si mi planta no crece tanto, entonces puedo sembrar más árboles por unidad de superficie y entonces tener más producción. Entonces, otra de las ventajas. En el caso particular de cítricos y en muchas especies, el porte injerto puede ser una especie que sea resistente a una enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los cítricos, muchos porte injertos son resistentes a una enfermedad que se llama la tristeza de los cítricos. Y le llaman la tristeza de los cítricos porque los árboles se empiezan a secar, se ponen como tristes, dice la gente. Entonces, por eso es que le llaman el virus de la tristeza de los cítricos. Hay porte injertos que son tolerantes a esta enfermedad. Muy bien. Entonces, el hábito de crecimiento es herbáceo, arbustivo y arbóreo. Y esto es muy importante cuando ustedes deciden sembrar un árbol. Imagínense un aguacate criollo que es de semilla. Un aguacate criollo que es de semilla va a crecer enorme, enorme, enorme. Entonces, si ustedes tienen un jardín que tenga 40 metros cuadrados, por decir algo, y siembran un aguacate, pues el aguacate va de semilla, criollo, pues va a ocupar todo ese espacio. Entonces, no será lo mismo si ustedes agarran una planta injertada y la podan para darle un manejo y entonces podrán entrar otros frutales. Entonces, el hábito de crecimiento es muy importante porque eso nos va a definir la distancia de siembra, las prácticas de manejo, la distancia en que te voy a sembrar entre planta y planta, etcétera, etcétera. Otra de las ventajas de injertar un árbol, de que sea un árbol injertado, es que puedo tener variedades diversas en un solo árbol. Entonces puede ser que pode un árbol que le salgan varias ramas, 3 ramas por ejemplo, y que a una rama le inserte toronja, a otra rama le inserte naranja y a otra rama le inserte mandarina. Entonces puede salir que me produzca toronja, mandarina y naranja, dependiendo de la época del año van a salir, y entonces voy a tener una planta multivariedades. Entonces es otra de las ventajas del injerto que hay que tener en frutales. Entonces la recomendación sería comprar plantas injertadas por estas características. Cuando a ustedes les nazcan plantitas, por ejemplo los aguacates también tienden a nacer en nuestra composta, los tendemos a recuperar y los tendemos a regalar, advertirle que son de semilla y que esa planta va a crecer mucho, 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 mucho. Entonces es importante. Una de las hierbas frutales que son así como muy, muy curiosas, bueno, pues está la piña, es una fruta que es herbácea, le llamamos crecimiento secundario, cuando produce leña. La piña es un ejemplo de estos, pero otro ejemplo es el plátano. Entonces el plátano no tiene, aunque parezca que tiene este tallo, no tiene un tallo como el mango o la naranja. No genera madera. El plátano es herbáceo y es suculento, vamos a decir. ¿Y qué es lo que pasa? Que el tallo verdadero del plátano está enterrado y lo que forma, le llaman pseudotallo porque no es un tallo real, son parte de las hojas que van a salir hasta arriba. Entonces, por eso es que es una de las herbáceas, de los frutales herbáceos más gigantes que conocemos. Entonces, es muy interesante conocer estas características porque eso va a definir el manejo que le voy a dar a mis cultivos. ¿Preguntas, comentarios? ¿No hay preguntas, no hay comentarios? ¿Regresaron personas a esta segunda parte? ¿No hay preguntas, no hay comentarios?
¿Se come el marañón, es decir, la fruta roja o solo la nuez? Se come la fruta roja, amarilla también hay. Es muy aromático y en el sur de nuestro país la usan para hacer agua, para hacer paletas y en algunos casos lo pueden deshidratar. Y también la nuez. En el caso de la nuez del marañón hay que tener mucho cuidado porque tiene un aceite, la cáscara de la nuez, tiene un aceite que es muy astringente, puede quemar incluso. Entonces el beneficiado de la nuez de marañón es todo un arte, pero se pueden comer los dos. Muy bien. ¿Más preguntas? Para los árboles que están sembrados en un suelo muy tepetatoso y sufren del efecto maceta, ¿con abonarlos será suficiente para ayudarlos a producir Sí, fruto? es muy importante y aprovechando la pregunta, me vengo a este esquema. Si se puede acercar nuestro camarógrafo. Hagan de cuenta, en general en los frutales vamos a tener algo que se llama zona de goteo. Esto es, si yo hago una proyección de mi árbol hacia la tierra, toda esta parte alrededor le voy a llamar zona de goteo. Y en esta zona de goteo es en donde tengo la mayor cantidad de raíces absorbentes. Hay raíces que van a ser de sostén y hay raíces que van a ser de absorción, van a tomar los nutrientes. Entonces, en esta parte, lo que se aconseja es hacerle una zanja de unos 5 o 10 centímetros alrededor de la zona de goteo y ahí agregar la composta, agregar los abonos, taparlo y regarlo en esta parte. Entonces, perdón. Entonces, como corté la raíz absorbente, la planta va a estimularse y va a empezar a producir nuevamente raicillas. Y cuando estas raicillas empiecen a crecer, van a crecer sobre la composta, van a tomar estos nutrientes y van a entrar en producción. Entonces, una práctica muy recomendada es hacer estas zanjas, agregar el abono en la zona de goteo. Esto es muy importante porque cuando voy a tener otro frutal, no debe de competir este con este y la distancia entre siembra depende si la planta es injertada y entonces en vez de hacer una zona de goteo para cada, puedo poner una zanja a lo largo de todos mis frutales y agregar ahí mi composta. A veces la gente tiene la costumbre y la idea de que las raíces absorbentes están aquí. Las raíces absorbentes están acá. Entonces, por favor, siempre hagamos nuestras prácticas de manejo sobre la zona de goteo. Muy bien, espero contestar la pregunta de la persona. ¿Más preguntas, más comentarios? ¿No? Bueno, otro de los elementos, ya vimos que el hábito de crecimiento es importante. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos y sobre esto vamos a ver algunas prácticas ya de manejo en el terreno que van a ser importantes. Otro de los elementos para considerar en dónde voy a sembrar un frutal es si es tropical, si es subtropical o si es de clima templado. Este es un elemento muy importante porque tiene que ver, por ejemplo, los frutales tropicales les gusta la luz, mucho la luz. Entonces, por ejemplo, el mango que tiene requerimientos de luz muy grandes, va a salir más rápidamente en el sur de nuestro país que en el centro de nuestro país. Por ejemplo, si yo vivo en Chiapas, es más probable que el mango se coseche antes que si yo vivo en Veracruz. Y esto tiene que ver simplemente porque Chiapas está más cerca del Ecuador y al estar más cerca del Ecuador tiene más horas luz y al tener más horas luz entra en producción más rápido. Nuestro periodo de luz aquí es más corto porque nos acercamos más al norte y eso es un elemento importante. Entonces la ubicación geográfica juega un papel importante. Pero también, y otro tema fundamental, es la altitud
Porque la altitud tiene que ver con la cantidad de calor o de frío que hace en nuestra región. Un lugar alto es más frío que un lugar bajo. Entonces, eso va a depender, eso va a definir en dónde puedo sembrar un frutal y en dónde no. Hoy con el cambio climático lo que se está observando es que la temperatura empieza a subir en las zonas altas y empezamos a ver que el rango en donde asumíamos que podía crecer un frutal se va ampliando porque ya puede crecer en lugares más altos porque la temperatura se ha incrementado. Entonces, simplemente hay que ver en nuestras regiones. Pero entonces, por ejemplo, las especies de clima templado, como la manzana tiene algo que le vamos a llamar requerimientos de horas frío. Esto es, dependiendo la variedad, va a ser la cantidad de frío que requiera esa variedad para poder entrar en floración y en fructificación. Las manzanas del norte del país y del norte del continente tienen mayor requerimiento de horas frío que las manzanas que tenemos, por ejemplo, esta criollita, que tiene menor requerimiento de frío. ¿Cómo se considera una hora frío? Una hora frío es aquella hora que está por debajo de los 7 grados centígrados. Entonces, en Jalapa tenemos muy pocas horas frío, porque es difícil que nuestra temperatura baje de los 7 grados. Entonces, si yo tengo una manzana, un durazno, un ciruelo, que tiene muchos requerimientos de frío, lo puedo traer a Jalapa, puede crecer, pero difícilmente va a producir. Entonces, siempre que compremos un frutal, sobre todo de clima templado, hay que preguntar cuáles son los requerimientos de frío que tiene esa especie, esa variedad. Porque de lo contrario, no van a reproducirse aquí. Y lo que estamos observando es que las temperaturas, insisto, van incrementando en zonas altas. Entonces, frutales de clima templado, la manzana, el durazno, la ciruela, el tejocote, el capulín, la pera, las peras, que son un montón de tipos de pera. Y entonces, por ejemplo, imagínense en una variedad de manzana de la Golden Delicious. La Golden Delicious tiene un requerimiento de frío arriba de 800 horas frío. ¿Qué quiere decir que sean 800 horas frío? Que muy buena parte del invierno la temperatura debió haber bajado por debajo de los 7 grados centígrados. Entonces, si no, no va a producir. Entonces, siempre que compren su frutal, tengan mucho cuidado. Por ejemplo, aquí en Jalapa, cultivar arándanos, pues los arándanos se ponen bonitos, probablemente den flor, pero no dan frutos. Y si dan frutos, van a dar muy poquitos. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que subir más el arándano para que haya más frío y entonces pueda producir. Hablamos del blueberry. Entonces, de las vigas, de la joya para arriba, aquí en nuestra región, vamos a tener que estos frutales pueden crecer mejor y sin bajo no van a producir como es correcto. La papaya tradicionalmente puede producir de los 0 metros de altitud sobre el nivel del mar hasta los 800, 900, 1000 metros, póngale. Si le llevamos a la papaya en lugares más altos, puede ser que crezca, puede ser que produzca, pero que no complete su ciclo, porque ya se enfermó, ya le pasó algo, está verde y se empieza a llenar de hongos, porque no está adaptada a este lugar. Entonces, estos requerimientos de frío son muy importantes. Más preguntas, comentarios. No hay preguntas, no hay comentarios. ¿Hay gente viéndome? Ay, qué bueno, porque si no, esto es como los cantantes. Imagínense
un cantante cantando con pocas personas, pues se siente feo. Pero entonces aquí, aunque sea una persona, le echamos el rollo mareador. Entonces ya vimos que el hábito de crecimiento es importante y los requerimientos climáticos es otro aspecto importante. Todo eso entonces nos lleva a las prácticas de manejo. La poda es una práctica de manejo muy importante y la poda la podemos clasificar en tres. Poda fitosanitaria, quiere decir que voy a curar una planta. Poda de floración, hay una poda que me puede ayudar a inducir la floración, lo que les decía de estar podando para que se induzca la floración. Y hay una poda que le vamos a llamar poda de rejuvenecimiento. Es que mi árbol ya está muy viejito, ha decaído la producción y entonces voy a hacer una poda intensa para que vuelva a echar brotes, voy a podar las raíces y si podo la parte aérea y las raíces va a tener más vigor y con ese vigor va a volver a dar producción y voy a tener un incremento en mi producción. Entonces la poda también puede ser poda de rejuvenecimiento. El abonado es otro elemento muy, muy importante. Y hoy existen muchas monografías sobre el cultivo de cada uno de los frutales para decirnos cuáles son los requerimientos que tienen los frutales. Por ejemplo, el plátano tiene una gran demanda de potasio. Entonces, en nuestra composta, si vamos a abonar nuestros plátanos, los mismos pseudotallos de plátano los puedo picar y llevar a mi composta. Puedo agregar cenizas, las cenizas tienen una cantidad importante de potasio, y ahí puedo hacer mi composta. Entonces cuando lo llevo de vuelta a abonar mis plátanos, el plátano va a crecer y va a crecer bien y me va a dar racimos grandes. En el caso de la papaya, uno de los elementos que requiere mucho más la papaya para poder crecer, incluso adelantar su floración, quiere decir que su periodo juvenil es cortito, es el fósforo. Entonces, si yo aplico abonos orgánicos que tengan una cantidad importante de fósforo, por ejemplo, la harina de hueso suele tener una cantidad importante de fósforo, nos puede ayudar en eso. Entonces, dependiendo de cada especie va a ser los requerimientos que tengan de abonado, dependiendo los ciclos de producción. Si es una especie herbácea, entonces los requerimientos de nutrientes van a ser mayores durante todo su ciclo que un frutal. Un frutal perenne lo puedo poner 1 o 2 veces al año y un frutal herbáceo puede ser que tenga que agregar durante unos 3 o 4 meses 2 fertilizaciones, 2 abonadas. Entonces, dependiendo del hábito de crecimiento, va a ser el abonado. Y ya habíamos hablado del injertado. El injerto, entonces, es una práctica que dentro de las múltiples ventajas que tiene, voy a anotar, ya las habíamos comentado, el injerto me ayuda a reducir el porte de mi planta, reduce el periodo de juvenilidad, reduce el espacio que requiere, entonces un árbol injertado pues va a ser más bajito, va a entrar más rápido en producción y voy a sembrar más árboles por hectárea. Entonces el injerto es una especie. Entonces cuando ustedes vayan a comprar un frutal, deben de decir es injertado, va a ser un poco más caro, pero eso les va a dar la certeza de que esa planta va a ser una de las más productiva, más pronto y no va a ser tan alta. Otra de las ventajas es que el porte injerto puede ser tolerante a una enfermedad. Muy bien,
No sé si haya preguntas o comentarios. Me voy a detener aquí para mostrarles que hay especies, por ejemplo, esta es una especie, un tipo de capulín, aquí está, que le llaman capulín de mayo, y ahorita lo encontré de casualidad. Es un arbusto que no está domesticado, que no lo sembramos así, y otra especie que voy a llamar su atención son estos frutos que tenemos aquí. Esos frutos que tenemos ahí les llamamos cachichín, y el cachichín es un árbol que crece de manera silvestre en ciertas regiones. Es como una especie que no ha sido domesticada, sino que es parte del ecosistema natural. Entonces estos cachichines son especies del bosque, de la selva alta subperennifolia y de estos bosques de transición que tenemos por la región de Misantla, y estos frutos son muy particulares. El cachichín es amargo, sabe como a cacahuate. Tostaditos son, aunque amargos, a la gente le gusta. Y estos sabores amargos lo que me habla es que me aportan nutrientes bien importantes. Entonces, hay especies que son silvestres que podemos aprovechar y hay especies que están cultivadas. Cuando nosotros vamos entonces a cultivar en nuestro huerto, tenemos que considerar muchas cosas. Y vamos a hacer un recorrido por el huerto para ver algunos detalles de los frutales que vamos a tener. Muy bien, vamos a pedirle a Miguel que nos acompañe. Había una pregunta, vámonos por acá, por donde podamos pasar. Y una de las preguntas que había era si puedo cultivar en maceta una especie. Les voy a mostrar dos árboles. Esta guayaba le llaman guayaba de Brasil. Me voy a parar al lado de la maceta y este árbol tendrá aquí 3 años. ¿Sí? Entonces, este es uno. Vénganse para acá. La misma planta sembrada en tierra. Vean el tamaño. Le voy a pedir a Miguel y vea y que les muestre la cantidad de frutos que tiene. Entonces, puede ser, la pregunta es, ¿dónde le iría mejor a mi guayaba? ¿En la maceta o en tierra firme? Entonces, parece ser que en tierra firme vamos a tener un mejor crecimiento. Hola, hola. Muy bien. Este es le llaman naranja tequilera. Este es un cítrico. Y le llaman naranja o tequilera porque parece una naranja, pero es muy ácida, como un limón. Entonces, vean la cantidad de frutos que tiene, por favor. Vean la cantidad de frutitos que tiene. Y lo que nosotros hemos hecho con esta, por el hábito de crecimiento de la planta, es tenerla como un seto. Entonces no hemos dejado que crezca mucho, la podamos a esta altura y mantiene su proceso productivo. Vean la cantidad de frutos que tiene. Entonces, esta especie soporta muy bien la poda y le puedo dar este carácter de... Vamos a ver las piñas. Entonces las piñas, ya lo había comentado en alguna otra sesión de la red. Las piñas
son de estas especies herbáceas. Entonces estas especies herbáceas las puedo sembrar cerquita, puedo optimizar el espacio y puedo tener una gran producción de piñas. Entonces aquí ya tengo una piña que está madurando y aquí tengo varias piñas que están creciendo. Entonces este es un buen ejemplo de una especie de frutal de crecimiento herbáceo. Lo que tenemos aquí es una cama que ya está saliendo su producción. Aquí ya está otra piña en maduración, vean. Ya me está echando hijos para la reproducción de otras piñas. Voy a echar en breve una piñita y lo que hago es sembrarla a altas densidades. En la zona productora de piña pueden haber hasta de 40,000 plantas por hectárea para arriba. Entonces, la piña soporta altas densidades y ya tenemos aquí varias piñas madurando. Es un ejemplo de un frutal que puedo tener en maceta perfectamente, pero la piña va a ser una piña de un tamaño pequeño. Entonces es otro frutal que podemos tener. Otro más, estos crecimientos por ejemplo, esta es la frambuesa. La frambuesa es una especie que tiende a echar mucho estolón, mucha guía y va creciendo. Por ejemplo, vean ahí cómo está creciendo y tiende a multiplicarse mucho por la raíz. Y es una especie muy prolífica, produce muchos frutos. Y muy sabrosos, miren. Esto se lo voy a regalar al camarógrafo, para que lo disfrute. Entonces, suele producir bastante. Está bien rica. Y lo podemos tener en maceta. Por ejemplo, aquí tengo una zarzamora que está creciendo en maceta. Entonces son estas especies que tengo. Les voy a mostrar otro árbol. Este árbol, si lo puedes mostrar, es de la familia de las guayabas. Es una especie de origen brasileño. Le llaman jaboticabo, jaboticabeiro, le llaman en portugués. Y da un fruto negro que tiene una característica de la familia de las mirtáceas, es que la corteza, como en el caso de la guayaba, se tiende a desprender, ¿sí lo ven? Entonces esta es una característica. En el caso del jaboticabo, y le voy a decir a nuestro camarógrafo estrella, los puntos de fructificación son fijos. Vean cómo todos estos puntitos es en donde va a volver a crecer un jaboticabo. Entonces, como en el caso, cuando vamos a cosecharlo, hay que cosecharlo con mucho cuidado para no lesionar estos puntos de fructificación y nos den mucho más frutos en nuestro árbol. Una característica que tiene esta especie es que le requiere de cierta luz para poder florecer y fructificar. Entonces lo que nosotros hicimos fue podar las ramas que estaban aquí, que daban sombra, y eso nos permite tener un mejor rendimiento. Entonces la poda, esta poda que puede ser una poda sanitaria también, nos permite la entrada de la luz. Aquí vean cómo están todos los cortes que hicimos, y estos cortes que hicimos nos ayudan a tener mayor cantidad de luz, y ya después lo vamos a ir podando al interior para que nos pueda producir muchos jaboticabos. Entonces otra especie, otro frutal que tenemos aquí. Otra de las frutas que creo que mencionaban en el chat es la pitaya. La pitaya es un cactus
que crece como guía, y esta pitaya que crece como guía requiere de un tutor para poder crecer. Normalmente la pitaya se trepa a los árboles y ahí echa la producción. Cuando nosotros lo vamos a producir, entonces vamos a poner una cerca. En este caso aquí tenemos esta cerca y aquí está creciendo nuestra pitaya y aquí ya tenemos frutos que están desarrollándose, ya ha pasado la floración y ya está creciendo nuestra pitaya de manera particular. Nosotros, aprovechando el espacio, tenemos la pitaya y debajo tenemos la zarzamora. Entonces, la zarzamora, si se pueden dar cuenta, me paro yo al lado de la zarzamora, ahorita está muy chiquita. Y lo que pasa es que la pitaya la zarzamora, una vez que ha dejado de producir, va a empezar a echar brotes muy largos. Lo que se recomienda en el caso de la zarzamora es que estos brotes largos los cortemos. Los cortemos de plano porque si no los cortamos, entonces va a ir en vicio, dice la gente, mucho crecimiento vegetativo y entonces la próxima producción va a ser menor. Entonces una de las prácticas muy recomendadas en la zarzamora es que después de la cosecha hacer una poda intensa, y esa poda intensa lo que nos garantiza es que el año siguiente vamos a tener muy buena floración y vamos a tener muy buena cosecha. Entonces, y también lo ponemos cerca de una cerca para que se pueda crecer. Por ejemplo, aquí podamos, ya nos está creciendo de vuelta la zarzamora y puede ser que aguante otra poda. Entonces, hay frutales, por ejemplo, esta es una mandarina, la que está aquí al fondo, también tiene muy buena producción y vean que el hábito de crecimiento de esta mandarina es de manera natural muy estético. Entonces prácticamente no hay que hacerle nada a esta especie, salvo alguna poda para clarear al interior de la rama para que entre más luz y pueda producir muy bien. Y aquí está muy bien el ejemplo de la zona de goteo. Nuestra zona de goteo en esta mandarina sería por acá. Acá estaría cayendo el agua y de este lado estaría por acá. Entonces por ahí sería la zona de goteo y es en donde tendríamos que hacer la zanja para que sea muy importante. Por favor, cuando ustedes vayan a sembrar varios árboles en su huerto, vean el hábito de crecimiento de cada uno de los árboles. Por ejemplo, esta mandarina, normalmente su hábito y su porte de crecimiento va a ser no va a crecer mucho más. Entonces, puedo sembrar varios ejemplares y puedo tener muchas mandarinas, pero por ejemplo, atrás de ustedes está el lichi, atrás del mandarino. Y el lichi sí tiene un hábito de crecimiento mucho más grande, y si no le doy la distancia adecuada, puede ser que el lichi le esté dando sombra a la mandarina y entonces la mandarina deje de producir. Y al lado del lichi tenemos una macadamia. Y esa macadamia entonces crece más alto que el lichi, pero crece de manera más vertical, no genera tanta copa. Entonces pueden convivir, pero hay que tener mucho cuidado. En el caso de la macadamia, aquí quien se da vuelo son las ardillas y toda la cosecha de la macadamia pues casi se la llevan las ardillas. Y al lado tengo un limón. Entonces el limón persa, su producción mayor generalmente es del segundo tercio de esta parte, del segundo tercio para abajo, es que vamos a tener mucha mayor producción. Por ejemplo, aquí ya se ve cómo está produciendo y en la parte alta, en las puntas, va a producir menor. Entonces, lo que yo tengo que hacer es una poda para suspender el crecimiento de las plantas, que no crezca más hacia arriba
y que sí crezca abajo para que tenga un limón productivo. Entonces, esta poda, que no la anoté, que me parece importante, es algo que le vamos a llamar poda de formación. Entonces, la poda de formación en los frutales tiene también un carácter muy importante. Aquí tenemos un cocotero, y sería, para Jalapa es muy raro tener un coco, pero nos estamos adelantando al cambio climático y estamos viendo a ver qué tal crece el coco. Pero bueno, es casi anecdótico tener un cocotero en Jalapa, pero conforme van las cosas, estamos viendo que no tardando vamos a tener. El caso del plátano, les decía, por ejemplo, este es un plátano enano. Vean la altura del plátano y vean que ya me está dando el racimo. Entonces ya está produciendo su racimo. Y algo muy importante en el caso del plátano es que una unidad productiva se considera de 3 ejemplares. La planta madre, la planta hija y la planta nieta, que sería esta. Planta madre, planta hija y planta nieta. A esto le llamo unidad productiva. Si yo dejo, por ejemplo en este caso, que tengo 2 plantas hijas, la madre la coseché, tengo una planta nieta, si yo dejo que crezcan más de estas, las pongo a competir y vean, le empiezan a faltar nutrientes y cuando la hoja está de este color, en el caso de plátano, es que le están faltando nutrientes. Esta es una variedad enana, entonces es una característica que vamos a ver dependiendo del tipo de planta que sea. También, como aquí está pochote, está dando sombra y está limitando el crecimiento de nuestras plantas. Esa misma planta aquí, pásenle a lo barrido, pasemos por aquí. Es esta, que ya creció un poco más, aunque está en la sombra, le da el sol más, y vean que el racimo puede ser un poco más grande. Dependiendo el clon, dependiendo el tipo de clon, le vamos a llamar clon a las variedades que pagan por hijos, va a ser el hábito de crecimiento. Entonces vean, aquí tengo una planta que está creciendo mucho más, esta es su planta hija, y esperaremos que tenga la planta nieta. Luego las gallinas se salen a este patio y se empiezan a comer el pseudotallo. Recuerden que esto no es un tallo verdadero, esto es lo de la hoja, el tallito de la hoja, que le vamos a llamar peciolo, solo que está prolongado el peciolo y el tallo verdadero está enterrado. Entonces, este es un árbol de pera, y el árbol de pera, lo que quiero que vean, y vamos a estar viendo varios de estos frutales de clima templado hoy, aquí, vean el crecimiento que tienen esto. Y estos crecimientos tienen que ver mucho con la próxima floración que vamos a tener. Entonces, si yo hago una poda para suspender el crecimiento, entonces voy a tener mayor ramificación y entonces estoy haciendo una poda de formación. Entonces, eso es lo que estoy teniendo. Por ejemplo, aquí tengo un mamey, y este mamey, que está compitiendo con el plátano, está creciendo un poco chueco, pero este mamey es un mamey de semilla. Entonces, imagínense el tamaño que va a tener este mamey cuando crezca más. Va a ser mucho más alto que estos frutales. Vamos a tener otras de las frutas que tenemos es la maracuyá. La maracuyá es un frutal, es una guía y requiere de un tutor para poder crecer. Entonces aquí teníamos una berenjena, se secó y lo estamos usando como tutor
para que el maracuyá crezca y nos pueda producir. Mientras más podamos hacerle un tendido al maracuyá, va a crecer sobre esto y los frutos los vamos a tener por debajo. Entonces aquí ya vamos a tener frutos de maracuyá que vale la pena. Otra de la misma familia de la que les mostraba del jaboticabo es la guayaba, y también requiere de una poda para su crecimiento. El guayabo tiende a crecer mucho, entonces si lo puedo suspender quitándole las puntas, puedo mantener el crecimiento y puedo mantener la producción de mis guayabos. Entonces es muy común. Este es otro plátano blanco, plátano de Castilla, que está allá. Ya está próximo a cosecharse, y entonces vean, el hábito de crecimiento del árbol de la planta no es como el que teníamos. ¿Preguntas? Háganme preguntas, por favor. ¿Qué pasa con la flor del racimo de plátano? ¿Cuándo la debo de cortar o se la dejo ahí? Es una buena pregunta. En términos comerciales, lo que hay que hacer, y voy a mostrarles algunas, vamos por acá. ¿Y es de sol o de sombra el plátano? El plátano es de sol. Por eso es que les mostraba que los plátanos que tenemos ahí donde está el pochote se crecieron mucho menos que aquí, que hay más sol. Miren, el plátano tiene flores femeninas, que son estas flores que me van a dar origen al fruto, y flores masculinas, que son estas que salen al final. A esto le llaman bellota o perilla. Entonces, en las zonas cafetaleras tienen la costumbre de dejar la perilla o bellota para que eche todas las flores, y en el momento en que ya abrió todo, es un buen indicador de cosecha. En las plantaciones comerciales lo que se aconseja es cortar, porque al final está generando demanda de nutrientes para seguir creciendo esto. Si esto crece y tiene demanda de nutrientes, estos frutos van a ser más pequeños. Entonces, si yo lo corto aquí para evitar que la pudrición, posibles pudriciones suban y me afecten aquí, los nutrientes van a llegar hasta acá y voy a tener un mejor llenado de mis frutos. Entonces, es muy aconsejable cortar la perilla cuando ya está todo el racimo formado. Unos 10 centímetros para que ahí pueda evitar las pudriciones. Más preguntas, más... Vean, este es un durazno. Un durazno que creció de semilla. Esto es muy común que nos pase a nosotros. Son duraznos que crecen de semilla, se van largos, y después nos dan duraznitos, pero es un rollo cosecharlos. Entonces, yo lo que aconsejo es quitarlos y mejor conseguir injertos. Ahorita no lo he cortado del todo porque me está sirviendo como tutor para maracuyá, porque ya tengo mi producción de maracuyá. Aquí está este maracuyá que creció aquí y lo estamos dejando para que nos produzca. Los peces que tenemos en los maracuyás son chinches que vinieron, succionaron el fruto y me genera estas deformaciones. Entonces hay que tener cuidado con él. Porque a este fruto, por aquí veía una flor, le llaman passion fruit o el fruto de la pasión, porque dice que semeja la corona de Cristo, incluso el color morado o lila, y esto es como la corona de Cristo, las espinas. Entonces por eso le llaman el fruto de la pasión o passion fruit, y las flores. Y el género de esta planta es Passiflora, y había un relajante que antes daban que le llamaban pasiflorine, y el pasiflorine era para tranquilizarte. Entonces, si se hacen un té de hojas de pasiflora, van a estar muy tranquilos. Una de las plagas, además de la chinche, son estas larvas, y estas larvas, que son muy voraces y que pueden consumirse toda la planta.
Entonces, ustedes pueden simplemente cortar la hojita, llevarse los bichos a otro lugar y ya no van a tener el problema. Entonces, vean la cantidad. Desconectando. Ese durazno lo tenemos en donde están las gallinas y y el tallo, si lo pueden ver de donde están montadas las gallinas, se fue curveando por cómo lo fueron formando las gallinas. Pero este durazno es muy productivo, es injertado y cada año nos produce bastante. Lo que viene aquí es hacerle una poda justo para que los brotes nuevos nos produzcan más duraznos. Entonces vamos a estar haciendo esta poda de fructificación conforme nos acerquemos a agosto, septiembre. Le vamos a dar esta poda a este durazno y vamos a tener esta producción. Vean esta naranja, que le llaman naranja de azúcar, el porte que tiene, y es otra planta que requiere de muy poco manejo. Y tiene muy buena ventilación y entonces nos garantiza la producción. Entonces es una forma de tener nuestros frutales en estos espacios de manera adecuada. ¿Qué tan cierto es que el caso del maracuyá, a una cierta temperatura alta, el polen se cristaliza? No es tanto que el polen se cristalice, lo que pasa es que, vámonos por acá, el polen y el líquido estigmático, que es en donde va a germinar, requiere de cierta humedad. Entonces, cuando las temperaturas se incrementan, el líquido estigmático se seca y aunque llegue el polen, ya no va a germinar porque no existen las condiciones adecuadas para que ese grano de polen pueda germinar. Entonces, no va a haber amarre de fruto y se va a caer. Entonces, lo que se recomienda es que en estos lugares hay que hacer un riego para que cuando se evapore el agua, entonces si se evapora el agua, se incrementa la humedad relativa, es alta, se vuelve a formarse el líquido estigmático y entonces vamos a tener el polen va a tener un buen medio para germinar y poder hacer la fecundación. Si no, no va a poder hacer. Pero no es tanto que se cristalice, sino que simplemente lo que le está pasando es que el líquido estigmático se fue secando. Más comentarios aquí. Y ya las ramas le estamos seleccionando las ramas para dejar las ramas más bajas, más productivas y tener una buena producción. Entonces, ¿eh? 20 de pilar. Entonces, pues más o menos, vean el jaboticabo, ese árbol que está al final, cómo bueno, enfrente tienen algodón, pero aquí, si podemos ver el jaboticabo, entonces, cómo yo descubrí con la poda, los tallos, que me interesan porque ahí es en donde va a dar la producción, tengo una buena cantidad de follaje y entonces voy a tener una buena producción. Esa es parte de las prácticas que tenemos que hacerle en nuestros frutales para que vayan produciendo de manera adecuada. La milpa ya está en su esplendor, ya estamos cosechando elotitos, ya tenemos el frijolito creciendo, ya está empezando a echar flor, y ya vamos a cosechar nuestros ejotitos, nuestros frijolitos, nuestro maicito, y ahí ya está secando para la semilla. Este año estuvo muy bien, entonces lo voy a cortar para que lo vean, porque aunque todavía le falta, lo podemos cosechar, pero
aquí tenemos varios elotes. Entonces, nosotros agregamos los restos de la cosecha porque dejamos reposar la tierra, pero vean qué bonito. Habla esto de este maíz, no estamos hablando de frutales, pero habla de la mezcla que tenemos aquí de maíces. Si se dan cuenta, el porte de nuestra planta pues será unos 2 metros, unos 2,20, y es un porte que nos está gustando mucho porque produce buenas mazorcas y no es muy alto. Entonces ya estamos haciendo una selección para ir teniendo un maíz propio, muy bonito, y ya listo para sacar semillita. Muy bien, pues agave tequilana. Ahí tenemos plantas, por si alguien quiere plantas de agave, se las regalamos con mucho gusto. Recuerden, todos los domingos de 10 a 3 en el Tianguis Agroecológico Jalapa, y ahí podemos ir teniendo intercambio de semillas y de plantas. Muy bien, pues ya vamos a ir cerrando. Agradecer el tiempo y la paciencia que han tenido para esta sesión de la red. Ha sido un placer. Agradezco a Miguel que esté detrás del teléfono apoyándonos con la grabación. Miguel Escalona Hernández, que es mi hijo menor y que tiene una cara de alegría, ha pasado un rato maravilloso, dice que se ha divertido mucho porque había muchas cosas que no sabía. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Si no hay preguntas, no hay comentarios, nos vemos. Yo después reviso el chat y si tienen más preguntas, más comentarios, lo pueden compartir con todo gusto y voy a tratar de contestar y estar atento a esto. Nos vemos dentro de 15 días con otra sesión. Las personas que hace 15 días nos ayudaron a contestar las preguntas y compartieron sus experiencias, pueden ir al Tianguis, ahí tenemos los carteles de los cultivos, y ahí se los podemos dar con mucho gusto, y para que tengan sus carteles de las prácticas y de la información sobre el crecimiento de hortalizas, y quienes no sean de aquí se las mandamos por WhatsApp o por estos medios. Entonces, muchas gracias, nos vemos dentro de 15 días, que estén muy bien, cuídense por favor, si salen, lleven su cubrebocas, estamos en tercera ola, pensamos que no, pero sí, hay gente que se está muriendo, se está enfermando, estas cepas nuevas, más virulentas, pues están presentes, entonces cuídense porque pues necesitamos abrazarnos, sentirnos, estar en vivo y a todo color. Así que hay que cuidarnos para salir pronto con más confianza y estar bien. Que haya mucha paz en sus corazones, que sean muy felices y nos vemos dentro de 15 días. Buenas tardes y hasta pronto.